Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 166 y Emisario 1. Lindy abrió los ojos con esas palabras todavía resonando en sus oídos, sacadas de su meditación por una mano en su hombro. Al mirar hacia arriba, se encontró con los ojos de Kai Renxian. Debemos comenzar a planificar nuestro enfoque, dijo la otra chica. Su expresión volvió a ser estoica, sin signos de emoción desagradable en su expresión ni en su voz. Ah, mis disculpas, Lady Kai, Lindy respondió, poniéndose de pie y ofreciendo una reverencia. No hay nada por qué disculparse, respondió rígidamente Kai Renxian. No me hagas recordártelo otra vez. Lindy mantuvo la cabeza inclinada por un momento antes de enderezarse. Como quieras, mi señora. De todos modos, por favor no malinterpretes mis preocupaciones. Kai Renxian cerró los ojos por un momento. Más tarde, dijo aproximadamente, es posible que tengamos una conversación sobre lo que presenciaste, Lindy. Sí, Lady Kai, Lindy estuvo de acuerdo. La otra niña se dio la vuelta y la sacó del área de meditación cerrada con cortinas. Los demás ya estaban reunidos. La cabeza desenserpenteaba por la entrada, apoyada sobre un cojín. Xiaolin permaneció estoicamente en la puerta y los chicos se sentaron atentos mientras Angie descansaba sobre un cojín, luciendo aburrido e infeliz. Todos hemos tenido un momento para reunirnos, comenzó Kai Renxian mientras Lindy tomaba asiento junto a Gan Wangli. Llegamos ahora a la parte más importante de nuestra misión, conseguir una audiencia pacífica con estos extranjeros. Es probable que ya sean conscientes de nuestra presencia, lo que puede ser un buen augurio. Debemos decidir cómo abordar nuestra introducción. Creo que sería mejor para nosotros revisar nuestro conocimiento de los objetivos. Lindy la miró y comenzó a hablar. Solo he tenido interacciones limitadas, pero el grupo que presencié al menos parecía desinteresado en la guerra. Se mencionó un gran proyecto de construcción, una fortaleza del cielo. La mujer que intentó hablar conmigo parecía tranquila y perspicaz. Mis estudios respaldan conclusiones similares a las de la señorita Ling, dijo Meng Dan, levantando sus gafas. Si bien la información está naturalmente muy desactualizada, no indica una cultura particularmente insular. Los registros indican que, al menos entonces, no eran un pueblo terriblemente expansivo. Creo que lo mejor sería poner énfasis en la cultura por encima de lo marcial. Kai Renxian asintió una vez. Eso está de acuerdo. Sin embargo, está la cuestión de nuestra postura inicial, que creo que debe discutirse. Con un gesto, Kai Renxian abrió la conversación. La montaña de hierro se alzaba frente a nosotros. La nieve siempre presente era menor aquí, pero el viento era igual de fuerte, aullando a través de la meseta helada que estaban cruzando. Una extraña serenidad impregnaba el aire, una sensación de calma meditativa que reverberaba entre copos de nieve, palpitando a través de las energías que impregnaban la piedra y el aire. El grupo había disminuido la velocidad y caminaba abiertamente a un ritmo rápido pero mortal para evitar la apariencia de amenaza. Xiaolin y Lindy estaban a la cabeza de su formación, seguidos por los demás con Zengyi y Gan Wangli en la retaguardia. ¿Ves lo que yo veo? Xiaolin preguntó humildemente, inclinándose hacia ella. La niña blindada señaló hacia adelante la silueta de la montaña. Lindy asintió superficialmente mientras trazaba los contornos de la montaña con sus ojos. Su extraña forma, irregular y extraña, se había vuelto más clara. Crudo, erosionado y medio cubierto de sedimentos y crecimiento resistente, el vasto montón de hierro tenía la forma de un hombre enterrado hasta las caderas en la tierra, encorvado hacia adelante con inmensas manos entrelazadas ante su rostro. Sí, lo hago, dijo Lindy. No es solo un espíritu de montaña. Xiaolin dio un gruñido de acuerdo. Lindy había sentido las auras de las montañas. Eran difíciles de distinguir, tan lentos e impasibles que era difícil distinguirlos del fondo del mundo, ajenos a los pensamientos fugaces tanto de los humanos como de las bestias. Este era un ser dormido, antiguo y distante, soñando sueños lentos,
Pero había una chispa de vivacidad en el tranquilo y como ninguna montaña que Lindy hubiera visto jamás. Si no lo sabía mejor, pensó que alguna vez podría haber sido humano. Simplemente prepárate con tu talismán de escape, dijo Xialin, luciendo infeliz. Apretó y relajó repetidamente su agarre sobre el arma apoyada contra su hombro. Lindy emitió un zumbido de acuerdo y miró la astilla de hierro que sostenía en una mano. Golpeaba en su agarre, irradiando frío. Parecía como si las energías de la montaña estuvieran tirando suavemente de ella. Si lo dejaba ir, sentía que la astilla volaría sola hacia su destino. Ahora estaban cerca de la base de la montaña, a no más de unos pocos kilómetros de distancia. Con el fragmento cada vez más enérgico en mente, Lindy levantó la otra mano, señalando un alto. Miró hacia los demás y recibió el visto bueno de su señor. Ya era hora. Lindy dio un paso adelante desde Xialin y Angie apareció a su lado en un remolino de copos de nieve. Su hermana pequeña miraba la montaña con cautela y su curiosidad aumentó después del encuentro con Black Sky Yawning. De regreso al pabellón, habían impartido su saludo, ella solo esperaba que fuera aceptado. Sixian murmuró y Lindy asintió nuevamente, sintiendo que se apoderaban del viento, tejiendo y musical en el aire. Angie tomó su mano y sostuvieron el trozo de hierro entre ellos mientras comenzaban a cantar. Fue solo un pequeño himno, un saludo y una afirmación de invitación en uno. Eran invitados, estaban aquí para pedir la calidez del hogar. Llevaban armas para los peligros de la montaña y no para sus anfitriones. La canción resonó en toda la llanura, llevada por sus voces y magnificada muchas veces por Sixian. Ellos esperaron. Si no había respuesta, se acercarían más y lo intentarían de nuevo hasta que la hubiera. Mientras esperaban, con los ojos puestos en la montaña, Lindy pudo sentir la tensión en Xialin detrás de ella y la atención de los demás. Ella esperaba fervientemente que esto funcionara. Ella no quería tener que caminar por toda la montaña como una tonta. Los ojos de Lindy se inclinaron hacia un lado y captaron movimiento en un punto quizás a mitad de la montaña de hierro. Entonces vio el movimiento de las alas y una sombra en la llanura. Había un caballo alado de pelaje pálido en el aire, y sobre su espalda había un jinete bárbaro. Llevaba un manto de espeso pelaje negro sobre una camisa de armadura con bandas con forma de hielo azul, y su máscara y su yelmo estaban tallados en hueso blanco. No estaba solo y el brillo del hielo hizo que los ojos de Lindy volvieran a bajar. Allí vio un vehículo extraño, como un carro, pero con sus ruedas sustituidas por trozos de hierro afilado. Fue tirado por 4 bestias. Al principio pensó que eran ciervos de complexión gruesa y pelajes gruesos de color marrón, pero a segunda vista, parecían algo completamente distinto. Sus cabezas tenían una forma diferente y sus puntas de asta parecían fusionadas en placas individuales durante la mayor parte de su longitud. En el carro sin ruedas vio a 3 personas. Llevaban armaduras de hielo como los bárbaros y gruesos mantos de piel que cubrían sus figuras. A diferencia de los bárbaros, llevaban solo una gorra de hierro sin máscara, revelando rostros rubicundos y trenzas de cabello oscuro. Le tomó un momento, mientras volaban, con sus bestias, pezuñas y vehículos cuchillas tallando un camino de escarcha en el aire, darse cuenta de que todas parecían ser mujeres. Lindy permaneció quieta mientras se acercaban, aunque mantuvo su listo para la defensa, estudiándolos. De los 3 que estaban en el extraño carro, uno actuó como conductor. Los otros 2 sostenían lanzas con punta de hierro, de las cuales había repuestos en un estante del carro. Todos ellos tenían escudos redondos de hierro en la espalda. La carretera por la que conducían se rompió 1 o 2 metros detrás de ellos, pero todo quedó suspendido. El bárbaro parecía bastante normal salvo por la composición de su armadura. Vio la caja de proa en el costado de su caballo y el carcaje en su espalda, y sintió la estática persistente en el viento que lo rodeaba. 3 veces dieron vueltas y Lindy permaneció donde estaba, sosteniendo la mano de Angie, negándose a mostrar miedo. No fue algo fácil de hacer. Aunque ella no creía que esta fiesta estuviera fuera de su alcance, seguramente había más guerreros dentro. Y luego también había que tener en cuenta la montaña misma. Al finalizar el tercer circuito, el carro y el jinete comenzaron a descender hasta que por fin, los cascos tambaleantes levantaron nieve y polvo varios metros delante de ellos.
Las mujeres de rostro severo en el carro miraron a Lindy con cauteloso respeto y miraron al resto de su grupo con más confusión. El conductor del carro, que parecía el mayor con un rostro muy forrado y rayas plateadas en sus trenzas oscuras, apartó la mirada de Lindy e hizo un gesto agudo al miembro de la tribu de las nubes. Levantó la mano y se quitó la máscara. Fue, pensó Lindy, la primera vez que vio bien el rostro de un miembro vivo de una tribu. Su piel no era muy diferente a la de ella en coloración, quizás un tono más claro, pero sus ojos eran del mismo tono azul. Parecía joven, no más de unos pocos años mayor que ella, con rasgos cuadrados y desgastados por el viento y un bigote fino. Había poca expresión en su rostro. Todo lo que sentía sobre esta situación estaba oculto detrás de una máscara estoica. «Estás lejos de tus casas», dijo neutralmente. «¿Por qué?» Lindy estaba contento por los talismanes que ayudaban a la traducción que se les habían proporcionado porque, de lo contrario, el dialecto de la lengua de la tribu de las nubes que hablaba el hombre podría haber sido solo medio comprensible. Lindy reconoció sus palabras con un movimiento de cabeza. «Lo somos, pero creo que tengo una invitación». Ella levantó a Angie y sus manos entrelazadas para mostrar la astilla de hierro. La mujer que conducía el carro miró fijamente la astilla y Lindy sintió poder en los ojos de la mujer. No había sensación de canalizado. Parecía más bien como si se estuviera extrayendo poder del mundo. El conductor miró al bárbaro. Ella instruyó, «Pregúntale dónde adquirió eso». Antes de que el joven pudiera repetir su pregunta, Lindy habló. «Lo recibí de una mujer de cabello pálido y cetro de hierro, que estaba en la reunión entre confederaciones. No estaba preparado para hablar con ella en ese momento, pero ahora sí. Un cónclave que ustedes, los habitantes de las tierras bajas, atacaron, o eso he oído», dijo oscuramente el miembro de la tribu de las nubes. «Una reunión de enemigos, o eso pensábamos», Lindy corrigió. «Pero esperamos habernos equivocado. Desde que recibí la invitación, mis líderes me han pedido que me ponga en contacto con la Confederación del Cielo Blanco. Eso es un faro, destinado a rescatar a los perdidos lejos de casa», le dijo directamente la mujer mayor. «No es una invitación para una fiesta así». «Quizás», dijo Lindy, inclinando la cabeza. «Y ciertamente hubo falta de comunicación entre yo y la mujer que me lo dio, pero al menos me gustaría devolver el esfuerzo, aunque no necesitara que me rescataran. Conmigo está la hija de mi gobernante, quien desea discutir formas de evitar la violencia entre nosotros mientras chocamos con las 12 estrellas». Kai Renxiang, de pie detrás de ella, dio un pequeño paso adelante y le ofreció su propia reverencia formal. «Es el deseo de mi madre, la duquesa Kai, que nuestro pueblo no esté en conflicto». La expresión del miembro de la tribu de las nubes parecía amarga, pero Lindy encontró familiar la mirada ligeramente pellizcada en el rostro de la mujer mayor. Se parecía a Kai Renxiang cuando Lindy trajo algo nuevo y interesante. «No es mi responsabilidad decidir esas cosas. Si el emisario Jaromila desea dar regalos, entonces el asunto es su responsabilidad». Lindy consideró la extraña forma en que el título dado a su aparente benefactor se tradujo en ella. Ella hubiera esperado un título nobiliario, pero eso no parecía correcto. «Líder de guerra», dijo infelizmente el miembro de la tribu de las nubes, «no es prudente confiar en los juramentos de paz de los habitantes de las tierras bajas. No seré yo quien rechace a un emisario que busca un invitado adecuado, sin importar lo extraño que sea su plan. Todo lo demás es asunto de nuestros emisarios y del cantante/hierofante/voz», dijo la mujer. «Y si pretenden hacer violencia, pueden enfrentarse a Damir». Lindy no extrañó la forma en que el hombre miró hacia la montaña, incluso cuando ella volvió a desconcertarse por las traducciones imperfectas del título. ¿Su líder también era un sacerdote de algún tipo? Ella sabía que los nobles del imperio hasta la emperatriz tenían algunos roles religiosos, pero no se les solía enfatizar. «No tenemos intención de iniciar la violencia. Mi señora y yo solo deseamos ser escuchados por aquellos que puedan tomar decisiones por su pueblo». La mujer asintió. «Te transportaremos a ti y a tu juramentado al salón inferior con tu campeón y tus maridos. Permanecerás allí y no buscarás entrar más al reducto. La emisaria Jaromila y su esposo serán llamados a hablar con usted. ¿Es eso aceptable?» Lindy pensó en corregirla antes de decidir no hacerlo.
Probablemente no valía la pena discutir el pequeño punto de confusión aquí en el campo. Ella volvió a mirar a Kai Renxiang, quien asintió bruscamente. Eso es aceptable, Lingyi estuvo de acuerdo. Interludio de hilos, sin rostro. Una vez hubo un niño que vivió en las raíces del gran árbol del mundo. En la maravillosa ciudad de los sueños, gobernada por el Señor de las mentiras celestiales, vivían en la realidad básica, en tierra, lodo y sangre. Vivían en la oscuridad en cadenas de monedas y papel. Eran propios. Usados, lo eran. En las raíces más bajas solo había crueldad y risas de pequeños dioses mezquinos. Había una vez un niño, pero a diferencia de los innumerables otros, ellos oían la oscuridad, y la oscuridad los oía a ellos. Lo recibieron con agrado, les encantó y en la oscuridad ya no había dolor. Le dieron sangre, le dieron memoria, le dieron su rostro y, a cambio, se les dio poder. El primer placer de su vida fue la sensación de la garganta de un hombre de colores brillantes rompiéndose bajo sus dedos. Oh, cómo le dolían una vez los puños al hombre. Oh, qué inútil era el hombre, agitándose ahora contra el niño. Tomaron el color, tomaron la luz, y tanto el niño sin rostro como la oscuridad tenían hambre de más. Esto, pensó el niño sin rostro, era justicia. No había tiempo en la oscuridad, ni luz en las raíces para seguir los días. Al principio, se sintieron atraídos por pequeños vendedores ambulantes de carne como el hombre colorido de antes. Aprendieron a acechar, a escabullirse, envueltos en la oscuridad. Estudiaron, buscaron y eliminaron a los hombres, uno por uno, gota a gota, alimentándose del miedo y la paranoia. Los hombres se escondieron, balbuceando, llorando y muriendo. Los dedos del niño sin rostro siempre encontraban sus gargantas. No había piedad para los niños, los hombres o las mujeres en la oscuridad. ¿Por qué entonces debería haber misericordia para los monstruos? Esto fue justicia. La oscuridad creció en ellos y su hambre también creció. El niño sin rostro creció alto y fuerte. Comenzaron a tomar más que los hombres coloridos, los vendedores ambulantes de carne. Buscaron a sus amos, los señores del papel, cuyos pinceles de tinta tejían las cadenas. Buscaron a los alquimistas cuyo hambre de reactivos excedía incluso las concupiscencias de los vendedores ambulantes. Buscaron a los ejecutores del Señor, quienes hicieron nuevas leyes en sus mentes para cada víctima de su violencia. Cazaban y crecían. Los crueles de raíz empezaron a conocer el miedo. La gente empezó a dejar ofrendas y señales de agradecimiento. Sus susurros les hablaban de aquellos que merecían justicia. Entonces llegó el día en que llamaron la atención de los altos. El sin rostro se enfrentó a un señor de mentiras, descendió del cielo para descubrir cuál era la conmoción entre sus siervos. Fue el final. Fueron enjaulados, encadenados y atados una vez más. Los sin rostro deseaban gritar con una voz que ya no tenían. No habían sido fuertes. Habían sido solo una diversión para el Señor, ahora mantenido en esclavitud. Pero un día, después de un día de terrible ruido y furia, su captor no había regresado. Los crueles estaban sumidos en el caos, y como nadie mantenía su jaula, los sin rostro se liberaron. Tenían hambre y estaban débiles, por lo que salieron a cazar y alimentarse una vez más. Pero no fue así. Una estrella descendió a la oscuridad. La estrella tenía muchas manos, de metal plateado y plumas blancas. Los vendedores ambulantes de carne ardieron. Los alquimistas sirvieron. Los señores del papel fueron atados con sus propias cadenas o arrojados entre sus víctimas. Los cráneos de los ejecutores se alineaban en las calles. Las pesadillas de los señores mentirosos se derritieron bajo la luz de la estrella. Esto fue justicia. Los sin rostro se habían acercado a la estrella y se arrodillaron. Les agradeció su arduo trabajo y los elogió por su devoción a la justicia. Los había reprendido por centrarse demasiado en la destrucción. Ella los había recompensado con un nuevo rostro y un nuevo nombre, tejido a partir de la luz de la luna y la esperanza, y los había convertido en sus discípulos. Suyue trazó distraídamente los contornos de su rostro con sus dedos. Incluso después de 200 años, me sentí extraño. No sabían quiénes habían sido antes de abrazar la oscuridad y, en verdad, no importaba. Habían sido niños, uno de muchos o quizás muchos hicieron uno.
Lo que importaba era su justicia y la justicia de su dama. Ahora se agacharon en el escarpado acantilado con vista a un avión nevado, observando el avance de la hija y los compañeros de su gracia. Esto no les gustó. Estar tan lejos de la gente, tan lejos de las ciudades que los necesitaban, irritaba profundamente. Pero esto era lo que se necesitaba de ellos. Para garantizar que no se produjera ningún sabotaje. Para garantizar que Lady Renxian regresara a casa. No eran como Lin Ai, que amaba a la joven señorita, pero sí amaban a Lin Ai. Le dolería si perdieran a la heredera, por lo que no se opusieron demasiado a la asignación. Entonces Suyue observó desde dentro de las sombras de la montaña cómo se encontraban con los extranjeros y avanzaban hacia la montaña de hierro. Abrazados por la oscuridad, podían sentir la mirada de la montaña, sentir su atención y su instinto protector. No era tan diferente para ellos. Eran la sombra en la noche, castigando a los malvados que ya estaban dentro. La montaña era el muro que mantenía a los depredadores alejados de la guarida. Fueron vistos. Fueron reconocidos. En el mundo más allá de los dedos físicos, delgados y demasiado largos, se encontraron con una palma de hierro, y la comprensión pasó. Su propósito era el mismo. Protege a los niños. Protege el futuro. Se intercambió aceptación, conciencia y reconocimiento del conflicto en caso de que sus hijos llegaran a los golpes. Suyue sintió satisfecho cuando terminó el contacto y volvió a mirar a los niños. Su mirada se posó en la chica alta que seguía los pasos de la joven señorita, la que había entrado en la mente de Lady Renxian y la había sacado de las mentiras de la bruja de la nieve. Pensaban que allí había paralelismos. La pequeña sombra también usó la oscuridad, pero a la joven señorita, sombra no le encantó. Su propósito no era tan perfeccionado, su origen no era tan oscuro. En su opinión, esto era bueno. Suyue había nacido de la abominación. Si hubiera habido un segundo como ellos, sus dedos tendrían que buscar muchas gargantas. No, en verdad sus similitudes eran pocas, así como la joven señorita no se parecía realmente a su gracia. La joven señorita y su sombra nacieron del mundo que vino después, por lo que fueron menos duras, menos violentas. Más suave. Muchos llamaron a esta debilidad que la juventud, sin saber de las dificultades, traería a la ruina. El niño nacido en la oscuridad lo sabía mejor. Ese era el secreto que les habían dado a los pies de la estrella. No bastaba con destruir a los malvados, porque ellos también eran malvados en su camino. Sus reemplazos serían mejores. Hilo 167, emisario 2. Lindy no vio ninguna razón para revelar sus propias capacidades de vuelo, por lo que el grupo viajó por tierra. El joven miembro de la tribu de las nubes se adelantó para llevar la noticia al reducto, y las mujeres en el carro permanecieron para guiarlas. Se enteró de que el vehículo se llamaba algo así como Sani. La palabra no se tradujo, por lo que se vio obligada a intentar pronunciarla con un éxito medio. Hubo un incidente menor cuando las enormes bestias que lo tiraban se inquietaron ante la aproximación de Sengi, resoplando y pateando el suelo helado, pero ella pudo superar eso pidiéndole que permaneciera en la parte trasera de su formación. El viaje fue rápido. Para empezar, no estaban muy lejos y los ciclistas conocían la ruta más libre de atolladeros y obstáculos. En 10 minutos, la montaña de hierro se alzaba sobre nuestras cabezas, bloqueando el cielo. Subieron por un corto tiempo mientras el Sani y sus jinetes regresaban al cielo. Dejaron que una de las mujeres de complexión gruesa los liderara. Montando la amplia base, siguieron un sendero tallado lo suficientemente ancho para dos hombres uno al lado del otro que se elevaba a lo largo de la ladera de la montaña. En su parte superior, Lindy vio dos inmensas losas de hierro oscuro deslizándose, revelando una amplia puerta tallada con elaborados volutas y rematada con una representación estilizada del sol. En los escalones que conducían al interior, Lindy se vio obligado a llamar a Sengi, lo que pareció asustar a su guía. Parecía incrédula ante la apresurada explicación de Lindy, pero al igual que su líder de guerra, también parecía ansiosa por convertirlo en un problema de otra persona. El interior no era tan húmedo ni estrecho como Lindy podría haber esperado de una vivienda subterránea. El techo y las paredes superiores estaban elaboradamente pintados en azul y blanco, representando un cielo abierto. Le recordó un poco al techo de la sala del trono en Xianmen. Caminaron por los amplios pasillos durante un tiempo,
subiendo varios tramos cortos de escaleras antes de que el pasillo se estrechara en obvios puntos de estrangulamiento defensivos. Pero la hostilidad latente que ardía en los símbolos trabajados entre las tallas decorativas más mundanas estaba inactiva por ahora. Pronto llegaron al final del pasillo y entraron en una amplia galería. Al igual que el pasillo, su techo se parecía al cielo abierto, solo que más convincente por su altura y extensión. 6 grandes pilares, que Lindy primero tomó como troncos de árboles pero rápidamente se dio cuenta de que eran de hierro pintado, sostenían el techo, unidos por arcos cerca del vértice del techo. Las paredes llamaron su atención a continuación. Sobre ellos estaban pintados un par de murales que parecían representar una batalla estilizada. Al rastrear la escena con sus ojos, se dio cuenta de que era una especie de historia. Al principio, la gente mal equipada era presionada por enemigos extraños. Era difícil saber cuáles debían ser los enemigos. Había masas de diferentes formas, algunas como bestias, otras como humanos y algunas que Lindy pensó que podrían ser una especie de dragones. Sin embargo, todos tenían los mismos ojos, profundos y negros, que destacaban entre pieles y cueros pálidos. A medida que avanzaba la historia, vio a las personas mal equipadas unidas por una representación de lo que ella tomó como un poderoso espíritu de hielo combinado con una figura de luz solar ardiente. Los dos hicieron retroceder a los enemigos con viento, hielo y luz. El hielo y la nieve fluían hacia la imagen de una poderosa hueste vestida con fuertes armamentos con figuras femeninas elevándose por encima, y hombres vestidos con túnicas blancas entre los soldados irradiaban luz solar. En el otro lado se mostraba lo que Lindy pensaba que debía ser una serie de fortalezas o grandes muros de hielo y hierro tripulados por orgullosos soldados. Bajo un cielo de colores cambiantes, se mostraron batallas con los enemigos de ojos negros, que terminaron finalmente en un gran muro de llamas que rugió desde la tierra, quemando a los últimos enemigos hasta convertirlos en cenizas. Les pediré que esperen aquí un poco más, invitados. La voz ronca de su guía volvió a llamar su atención sobre la mujer robusta. El emisario estará aquí pronto y su séquito traerá refrigerio. Hasta entonces, por favor descansa de tu viaje. Lindy miró el resto de la habitación y vio muebles sencillos pero resistentes, incluidas 2 mesas largas con bancos igualmente largos a cada lado y luz de fuego de braseros colgantes espaciados uniformemente. Las mesas habían sido empujadas contra las paredes con sus bancos, mostrando un abandono apresurado. Lindy sospechaba firmemente que se trataba de una especie de comedor de guarnición y sala de reuniones. En el centro se había colocado una mesa redonda más pequeña pero más pulida y decorada, con 2 sillas a un lado y una al otro. Detrás de la mesa también se habían colocado un par de bancos acolchados de cuero. Pido disculpas por las molestias a sus soldados, dijo Lindy, inclinando ligeramente la cabeza. Las adaptaciones actuales son satisfactorias. La mujer emitió un gruñido de reconocimiento. Si esto genera quejas, necesitan más ejercicios, desestimó. Sus ojos se dirigieron hacia Angie y luego se alejaron. Lindy captó un rastro de incomodidad en su expresión. No era la primera que notaba entre los extranjeros cuando la miraban. ¿Tu hermana necesita algún alojamiento especial, Emissary Lynchy? Lindy parpadeó lentamente y la mala pronunciación de su nombre apenas se notaba. No. Angie está bastante bien, ¿verdad, Angie? Angie sonrió, pero Lindy se dio cuenta de que ella también estaba confundida. Sí, me gusta este lugar. Es muy cómodo. La mujer se aclaró la garganta y asintió. Entonces me despediré. El emisario Jaromila estará aquí pronto. Lindy no creía haber conocido nunca a alguien que inmediatamente llamara a Angie su hermana. Cuando la mujer se fue, Lindy miró hacia la mesa preparada para ellos. El asiento previsto era bastante obvio ya que la única silla al otro lado de la mesa era una elegante cosa de hierro forjado y tela azul, mientras que el par más cercano estaba tallado en hueso como las largas mesas y bancos de la guarnición. Mientras ellos permanecían de pie torpemente bajo la mirada de los guardias, Lindy suspiró, dejando que el efecto de traducción del anillo que le habían dado se desvaneciera. Menos amigable de lo que esperaba. Más amigable de lo que temía, dijo en voz baja. He visto reuniones entre vecinos que albergaban más tensión, observó Kai Renxian. Ella permaneció erguida con los brazos cruzados debajo de uno de los braseros. Mantén la confianza.
Esta es la mejor bienvenida que se podía esperar. Parecen gente bastante valiente. Gan Wangli giró los hombros y miró a su alrededor. Parecía un poco vigorizado por el sutil y del sol que se filtraba desde el techo. Estoy seguro de que tus palabras les llegarán. Xia Lin simplemente gruñó en señal de reconocimiento, permaneciendo cerca del lado de Kai Renxian mientras estudiaba a cada uno de los guardias por turno. No me gusta no poder leer sus meridianos. Y eso es fascinante, ¿no? Meng Dan reflexionó, de pie con las manos escondidas entre las mangas mientras miraba hacia el techo. Lo suficientemente similares como para que yo pueda leer su reino y escenario, pero me falta algo tan fundamental. Creo que es más interesante que se hayan centrado en mí, incluso después de que les expliqué la posición de Lady Kai, dijo Lindy mientras tomaba uno de los asientos de la mesa. No creo que nuestras palabras se tradujeran necesariamente bien, respondió su señor, sentándose a su lado. La heredera golpeó con los dedos la mesa pulida, un gesto inusualmente nervioso. Ellos malinterpretan nuestra jerarquía y yo tampoco estoy seguro de la de ellos. Algo que aclarar en las conversaciones entonces, dijo Gan Wangli, mientras el banco detrás de ellos gemía bajo su volumen blindado. Angie saltó a su lado y miró a su alrededor con curiosidad. Xia Lin y Meng Dan ocuparon el otro extremo. Lo que implica que Lady Ka tiene tal relación con uno de ustedes dos. Inaceptable, se quejó Xia Lin. Inaceptable en verdad, Gan Wangli dijo amablemente. Lindy sorprendió a Xia Lin con el rabillo del ojo. Sí. Baronesa, confío en que aclarará el asunto rápidamente. Por supuesto, respondió Lindy, agachándose para palmear la cabeza de Zen. Había ocupado un lugar a su lado y miraba a su alrededor con cautela. Mirando hacia atrás, vio que la mirada de Meng Dan estaba fija en los murales, su expresión intencionada. Las bromas silenciosas cesaron en el momento en que Kai Renxian levantó la mano para guardar silencio, girando la mirada hacia la puerta que conducía al reducto. Un momento después, Lindy sintió lo que debió haber sentido, el acercamiento de un espíritu fuerte, un cielo frío y claro, mortal y seco, apto para quitarle la vida a todo lo que había debajo. A ella le resultaba familiar. La pesada puerta se abrió, revelando a la mujer que había conocido en el cráter. Ella no se veía muy diferente, salvo que su cabello dorado colgaba sobre sus hombros, y ahora vestía un vestido brillante de azul medianoche adornado con pelaje blanco. Su expresión severa los invadió y Lindy captó allí un toque de curiosidad. Unos pasos detrás de ella llegó su marido. Al parecer, los bárbaros podían limpiar bien. Llevaba una túnica azul y blanca hasta la rodilla, ceñida a la cintura con un cinturón de piel dorada. Estaba bordado con líneas de viento estilizadas y copos de nieve que caían. En su cabeza llevaba una gorra redonda y puntiaguda de tela oscura rodeada de piel negra. Al igual que el bárbaro más joven, tenía bigote, pero una barba bien cuidada también cubría su barbilla. Separado de su corcel, Lindy pudo ver que el hombre era tan alto y casi tan ancho como Gan Wangli. Lindy se quedó con la extraña idea de que el bárbaro era bastante guapo. Sixian murmuró secamente en su cabeza. Todos se pusieron de pie y Lindy abrazó sus manos respetuosamente. Me alegro de volver a encontrarme con usted en mejores circunstancias, emisario Jaromila. Veo que esta vez no intentaremos cantarnos unos a otros, dijo Jaromila con cierta sequedad, estudiándolos a todos. ¿Me han dicho que te llaman Linchee? Eso es correcto, emisario, respondió Lindy. No estaba preparado para hablar en nuestra última reunión. No, está bastante claro para que estaban todos preparados, dijo el hombre a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Jaromila le hizo un gesto sutil a su marido, silenciando lo que podría haber dicho a continuación. Abordaremos el asunto, Il-Sur. Primero, me presentarían mientras mis sirvientes nos traían un refrigerio. Lindy comenzó a presentarlos a todos mientras todos tomaban asiento. El bárbaro, Il-Sur, permaneció de pie detrás de la silla de su esposa, mirando al resto con el aire de un cazador. Los sirvientes que llegaban eran gente del mismo tipo que los soldados, robustos y de piel rubicunda y cabello negro o castaño. La mayoría eran mujeres, pero un par de hombres las acompañaban, vistiendo colores más pálidos y túnicas cosidas de manera más fantasiosa.
Parecían ser ellos quienes dirigían a los demás mientras preparaban bebidas y pequeñas bandejas de alimentos sencillos. Pronto terminaron las presentaciones y Jaromila cerró los ojos por un momento. Ahora veo que mi impresión de ti era errónea. ¿Puedo preguntar cuál fue esa impresión? Lindy preguntó. ¿Por qué viniste a mí en medio de una batalla? La mujer extranjera consideró sus palabras. Al principio creí que eras agente de otro clan. Tienes el aspecto del Siviar a tu alrededor. Lindy frunció el ceño ante la taza de líquido azul claro que le habían vertido. La escarcha marcó la copa de arcilla. Por eso te sorprendió que no pudiera entenderte. Siviar. ¿Es ese el nombre de otro grupo de tu gente? Lo es, admitió Jaromila, devolviendo su propia bebida. Un rápido golpe de la taza sobre la mesa de madera atrajo a una sirvienta a verter otra del decantador de hierro que tenía en sus manos. Son miembros del Cielo Blanco, junto con mi Alaniar. Me enojó que una gente así dañara nuestras negociaciones de esta manera. Sus palabras fueron agudas y frías, y Lindy sintió que las tensiones en la sala aumentaban. Cuadrando los hombros, Lindy respondió, no me disculparé por interrumpir un consejo de guerra contra mi pueblo. Con cautela, tomó un largo trago de su taza, tratando de igualar a la otra mujer. El líquido le quemó la garganta al bajar a pesar de su increíble frío. Fue necesario un gran esfuerzo para no toser mientras lo dejaba, todavía medio lleno. Se escuchó una leve carcajada y sus ojos se dirigieron hacia el hombre que estaba detrás de Jaromila. ¿Sin palabras retorcidas ni falsas disculpas? Te preguntaría si estabas enfermo, habitante de las tierras bajas, si no lo supiera. Lindy podía sentir hacia Lin mirándolo con el ceño fruncido, y a Gan Wangli en menor medida. Kai Renxian estaba sentado a su lado, con una taza de algo de color ámbar entre sus manos. No creo que sea necesario, dijo Lindy. La gente de los mares Esmeralda y los hombres de las nubes siempre han luchado. No conozco a vuestra tribu en particular, pero las tribus que se unieron a esas criaturas nos han hecho un gran daño muy recientemente. Es cierto, dijo el hombre, inclinándose hacia atrás. Nuestra disputa sangrienta es tan antigua como las colinas y las montañas. Casi tan viejo como el propio Padre Cielo. Pero nosotros, los de las tribus del sur, solo os conocemos de palabra, así que no juzgaré con dureza vuestro ataque. De mis hombres que fueron asesinados, es otra cuestión. Este es un desafortunado punto de discordia, continuó Jaromila. Si queréis hablar de cuestiones de paz, debo poder presentar a mi pueblo una recompensa por la sangre ya derramada entre nosotros. Lindy miró entre ellos. El precio de la sangre no es desconocido para nosotros, dijo lentamente. Pero tampoco se aprovecharán de mí. Gran parte del daño causado también provino del poder desatado por las 12 estrellas. Y también les hemos enviado un mensaje, dijo Jaromila con severidad. Pero a pesar de tu naturaleza, no puedo ir más allá sin un acuerdo sobre este asunto. Kai Renxian habló. Se puede conseguir un precio razonable. Jaromila se reclinó en su silla con forma de trono estudiando a la otra niña. Yo también lo recuerdo. Ustedes se llaman la Confederación Tsai de los Mares Esmeralda, tus clanes te han dado poder para hablar por ellos, o hablas solo por los Tsai. Kai Renxian negó con la cabeza. Todos en los Mares Esmeralda deben lealtad a los Kai y obedecerán las palabras de mi madre. Hablo por ella en este asunto. Jaromila frunció el ceño profundamente por un momento, pero sus rasgos se suavizaron rápidamente. 10 vagones cargados de buena madera dura y 6 de buena madera blanda. Ambos deberán cortarse no más de un mes antes de la entrega. Nuestras medidas serán utilizadas. Listo, dijo Kai Renxian al instante, y Lindy no la culpó. Incluso si la carga de un vagón se medía con un vagón muy grande o un Sankey, lo cual la traducción puede haber fallado, eso no era nada en absoluto para los mares Esmeralda. Necesitaremos un lugar donde se puedan entregar los recursos. Jaromila la miró fijamente durante un largo momento. Lindy estaba bastante segura de que esperaba una negociación. Su marido miró a Kai Renxian con sospecha, pero se encogió de hombros. Es bueno que estés dispuesto a ser generoso. Su impulso en la conversación flaqueó. Contacto, 2. Hilo 168, emisario 3. Los pensamientos de Lindy se aceleraron.
Ella no quería socavar a Kai Renxiang, pero tampoco quería dejar un malentendido potencialmente insultante. En ese sentido, Lindy dijo, nos dieron algunos pequeños regalos para presentar como parte de nuestra suite. Al revisar lo que había colocado en su anillo de almacenamiento, Lindy sacó algunos ejemplos. En la mesa entre ellos aparecieron anillos y joyas de jade, incluido un torque tallado con potentes formaciones defensivas, un sable de caballería de acero revestido de lujoso cuero y una serie de piezas de arte, figuras y tallas de madera, jade o metal. Afortunadamente, su aparición no pareció sorprender a sus anfitriones. Los ojos de Jaromila se dirigieron hacia la mesa y su marido simplemente inclinó la cabeza hacia un lado. Nuestra gente tiende a dar más valor a los metales y las piedras, explicó Lindy. Tenemos muchos bellos artesanos. Ilsur miró a su esposa y ella le hizo un gesto hacia adelante. El bárbaro tomó el mango del sable y, sacándolo 1 centímetro de la funda, probó su pulgar contra el borde. Jaromila trazó un clavo de hierro puntiagudo sobre el pelaje tallado de los perros león de carreras tallados en el torque. Es buen metal, dijo Ilsur en voz baja. No canta, pero las brasas del sol y del río suenan verdaderas y la hoja es afilada. Es bueno que reconozcas el trabajo de nuestros artesanos, dijo Kai Renxiang. Me preocupaba que tales regalos pudieran parecer mezquinos frente a su riqueza mineral. Lindy se alegró de que Kai Renxiang pudiera adaptarse tan fácilmente al flujo de la conversación. Nuestras tierras están bendecidas con los dones del Padre del Cielo, Jaromila estuvo de acuerdo. Sin embargo, los herreros expertos son raros, tan lejos como nosotros en el norte. Tus regalos son apreciados, pero creo que el precio de vida será más importante para mi gente. Lindy inclinó ligeramente la cabeza. Parecía que realmente preferirían la madera, independientemente de las diferencias en su valor, a Emerald Seas. Aún así, era un posible punto de discordia desactivado. Los ofrezco de buena fe de todos modos, y más aún, si las negociaciones van bien. Sin embargo, tenía entendido que la gente de la nube desdeña cavar en la tierra. Lo hacemos, dijo Ilsur encogiéndose de hombros. Sin embargo, es fácil mantener tabúes cuando tus ovejas y caballos tienen zonas de pastoreo y tus hijos tienen calor. Las tribus de las colinas heladas y los picos bajos no tienen estos lujos. Vivir al aire libre es lo mejor, pero no siempre es posible. Jaromila estuvo de acuerdo. Juan Wentre nos protege, pero su toque es cruel, incluso con sus verdaderos hijos e hijas. Eso es razonable, dijo Lindy. Difícilmente podría estar en desacuerdo con tal sentimiento. ¿Vive entonces toda tu gente en reductos como este? No. Muchos asentamientos se centran en grandes dones del cielo, pero la mayoría no son así. La gente cuida la tierra y cultiva los pastos, los vagabundos los protegen, enfrentándose a los demonios nocturnos en sus viajes, y nosotros, los emisarios, conectamos los Gords y hablamos con los dioses, respondió Jaromila con cariño. Lindy reflexionó sobre la traducción. Gord parecía ser una palabra que indicaba una ciudad amurallada, pero era difícil imaginar ciudades existentes en las llanuras áridas que había visto más allá de las montañas. ¿Cómo vive entonces tu gente? Jaromila preguntó, tomando un trago más largo de su bebida. Solo tengo los relatos de mi marido y sus familiares. Se dice que vives en grandes colmenas como ácaros del hielo o ratas de bosque, dijo Ilsur, provocando algunas miradas irritadas de sus compañeros. Pero los enemigos a menudo cuentan historias fantasiosas. Kai Renxiang fue quien respondió. Los ríos suelen ser los puntos focales de nuestra ingeniería cívica. Para el transporte y el acceso al agua, esto proporciona los mejores resultados. Nuestro pueblo cultiva y cosecha, y los protegemos de los peligros y hacemos uso de los recursos que nos proporcionan. A medida que una ciudad crece, se fundan nuevos pueblos más alejados siguiendo un patrón similar al de los radios que irradian una rueda giratoria. Cada ciudad se dedica a diferentes especializaciones y todas prosperan. Hubo una breve pausa mientras se rellenaban todas sus tazas y se ofrecían pequeños refrigerios. ¿Qué es un regalo del cielo? Kai Renxiang preguntó, aceptando su nueva taza. ¿Es un lugar de aguas no congeladas o algún otro punto de interés? Lindy ladeó la cabeza pensando en ello. Toda esa traducción parecía ser una sola palabra en su lengua. Jaromila miró a Ilsur.
Ya os he dicho antes que no había oído hablar de nada parecido más allá de los cuentos infantiles antes de nuestra boda en las paredes de la ciudadela del cielo blanco, gruñó. Por supuesto que los habitantes de las tierras bajas no lo sabrían. Después de un momento, Jaromila habló. Son la sangre del sol, enfriada y caída a la tierra en grandes masas de metal. Incluso enfriados, los núcleos más grandes cambian el terreno en muchas leguas alrededor. Lindy parpadeó y ella no fue la única. Semejante cosa era difícil de imaginar. Y con esto termina mi respuesta, emisario de las tierras bajas. Tomar de los dones otorgados por el propio cielo no rompe ningún tabú, terminó Il-Sur. Lo he hecho, dijo Kai Renxiang lentamente, escuché una vez algo así en las bóvedas imperiales. En los días de la primera dinastía se encontró un fragmento del sol. Creo que la emperatriz encargó a varios eruditos que comenzaran a estudiarlo la década pasada. ¿Qué es esto, Huang Di? Preguntó Jaromila, estudiando la expresión de Kai Renxiang. Hablas de ello con gran respeto, pero indicaste que tu clan era soberano. Lindy compartió una mirada con Kai Renxiang antes de que Kai Renxiang tomara la delantera. Los mares Esmeraldas son un conjunto de clanes, cada uno de los cuales gobierna muchos clanes más pequeños y están gobernados por mi madre, explicó Kai Renxiang. Ella y los señores de las otras 5 regiones deben lealtad entonces a la emperatriz, que es soberana sobre todas ellas. Il-Sur arrugó la nariz con aparente disgusto. Gobernantes y gobernantes apilados uno encima del otro. Es un milagro que vosotros, los habitantes de las tierras bajas, no caminéis con la espalda inclinada como simios de montaña. No seas grosero, Il-Sur, Jaromila intervino, golpeando sus nudillos contra la mesa. Para aclarar entonces, ¿hablas solo en nombre de tu confederación, no de este Huang Di? Eso es exacto, dijo Kai Renxiang, inclinando la cabeza. Aunque nuevamente debo enfatizar que lo llamamos provincia. Tenemos libertad en materia de política exterior. La emperatriz se ocupa de asuntos internos. Principalmente porque el imperio en realidad no reconocía ningún tipo de poderes equivalentes. Lindy admitió ante sí misma que le parecía extraño siquiera imaginar algo así. Si se me permite preguntar, emisario, Lindy se aventuró, ¿cómo se organiza tu propia gente? Sería útil obtener una imagen más precisa de nuestra situación. Jaromila tamborileó con los dedos sobre la mesa y el sonido metálico resonó por el pasillo. La Confederación del Cielo Blanco es la unión de 3 grandes clanes en alianza con los pueblos de las nubes. Respondemos ante el Altin de Cielo Blanco y nuestra matrona de invierno. El Altin del Cielo Blanco y nuestra matrona a su vez responden al gran Altin de Aleirofanti. Lindy fue quien respondió, procesando la implicación. ¿El Cielo Blanco pertenece entonces a un grupo más grande? El Cielo Blanco es una de las 4 confederaciones pertenecientes a la Nación de las Puertas Polares, respondió Jaromila. Bajo la dirección del Gran Altín número 212 y del Hierofante número 32. Pero como dices de tu Huang Di, el Gran Altín no se ocupa de tales asuntos. Una vez más, Lindy miró a Kai Renxiang. Más allá de la sorpresa de que el Cielo Blanco fuera parte de una red más amplia de alianzas, una cosa le llamó la atención. La palabra Altín, para la cual su anillo no proporcionaba traducción, parecía una intrusión de otra lengua. Xixiang, tranquila hasta ahora, murmuró en su cabeza. Mientras Lindy reflexionaba sobre esto, encontró los ojos de Jaromila nuevamente puestos en ella. Sin embargo, creo que antes de continuar, deberías explicarte, emisario Linche, o mis superiores me preocuparán. Lindy hizo una mueca. Primero, debo decirles que no tengo ningún derecho adecuado a ese título, ni sé lo que realmente significa. Estaría dispuesto a explicarlo, pero no antes de que me expliques el estado de tu linaje, respondió Jaromila sin inmutarse. En ese caso, solo estamos Angie y yo, dijo Lindy, señalando a la chica en el banco detrás de ella, quien sonrió tan angelicalmente como pudo. Mi mentora ya no existe y su canción sigue viva solo en nosotros. Desafortunado, y tienes mis condolencias, dijo Jaromila infelizmente. ¿Entonces tu madrina ya no responde a tus oraciones? Es posible que sea posible restablecer la conexión cuando hayas logrado un mayor dominio. Lindy mantuvo su expresión cuidadosamente en blanco mientras intentaba descifrar el significado de Jaromila. Ella sabía lo que era una madrina pero no en este contexto.
Siento que debería aclararlo, repitió Lindy. Aprendí mis artes directamente del espíritu que les describí en nuestra interacción anterior, quien se llamaba Sekin en nuestra lengua. Ella fue mi mentora, y aunque su esencia pueda regresar de alguna forma, ya no lo es. Jaromila frunció el ceño confundida y miró a Angie. ¿Te enseñó directamente tu madrina? ¿Tu madre falleció entonces por las complicaciones? La sonrisa de Angie bajó un poco. Angie es la hija natural de Sekin, explicó Lindy. Sí, una madrina debe bendecir a un niño en la concepción, y a veces, esto sale mal, respondió Jaromila con paciencia, pero no con crueldad. No somos salvajes. Entendemos los peligros del nacimiento. Es bueno que mantengas a tu hermana cerca a pesar de su lesión. Lindy se sintió molesto. No, enfatizó. Mi madre está viva y bien. Angie es la hija de Sekin, nacida entre ella y un hombre humano. Sekin decidió empezar a enseñarme hace poco tiempo, pero me aceptó como una verdadera estudiante antes del final. ¿Qué es este negocio, madrina? Jaromila la miró como si acabara de afirmar ser la verdadera heredera secreta del emperador sabio. Il-Sur miró a su esposa, pareciendo algo preocupado. Kai Renxian tenía sus labios apretados en una delgada línea, mirando a Lindy con el rabillo del ojo. Lindy hizo una mueca de dolor, puede que fuera demasiado bajita allí. Sorprendentemente, fue Il-Sur quien respondió a su pregunta. No sé todas las verdades del asunto, pero sé que cuando nuestra hija fue concebida, la madrina también estaba presente, dijo Il-Sur con una mueca y un escalofrío. Así se propaga la bendición del invierno, ¿no? Sí, Jaromila estuvo de acuerdo en breve y ahora miraba a Angie, quien se movía incómodamente. Los espíritus del invierno no crean vida por sí solos. Deben tomar o tocar la vida que ya existe. Bueno, mamá me tenía, así que estás equivocado, murmuró Angie. Lindy le lanzó una mirada tranquilizadora. Había tensión en la habitación ahora. Los sirvientes que quedaron parecían esconder miradas escandalizadas o asustadas, y sus compañeros se tensaron en respuesta. ¿Será esto un problema entre nosotros? Ella preguntó sin rodeos. Claramente eres del linaje de este Sekin. Las marcas en tu alma son claras. Parece que eres el comienzo de un linaje más que el final de uno. Jaromila racionalizó. Pero esta hija, necesitaré hablar con la voz sobre esto. ¿Necesitaremos entonces un descanso en nuestras deliberaciones? Kai Renxian preguntó cortésmente. Sí. Este asunto no se puede dejar de lado, afirmó Jaromila. Creo que al menos tus intenciones pueden ser confiables. Te mostraré las habitaciones y es posible que reanudemos pronto. Contacto. Hilo 169, emisario 4. Esto es desafortunado. Kai Renxian se pellizcó el puente de la nariz. Estaban en la habitación central de la pequeña suite de invitados a la que los sirvientes de Jaromila los habían guiado. Era un poco estrecho, pero se calentaba con un fuego rugiente en el hogar cerrado del muro norte. En el medio había una mesa baja tallada en hueso pintado de oscuro, rodeada de resistentes sillas tapizadas con piel gruesa y pelaje. 4 puertas dispuestas alrededor de la habitación conducían a pequeños dormitorios. Angie se había desplomado en una de las sillas, lo que le provocó un puchero en la cara. Sengi, encogido hasta su tamaño más mínimo, se había hundido debajo de su silla. Quería evitar malentendidos sobre el estatus de Angie y el mío propio, defendió Lindy. Sin embargo, sabía que no lo había manejado lo mejor que podía. Soy consciente de las peculiaridades de tu propio cultivo, Lindy. Eso no significa que no espere que los controles, reprendió Kai Renxian. Sé que podrías haber manejado el asunto con más delicadeza. Parece una especie de revés, pero no es tan malo, ofreció Mendean, apoyando sus manos en el respaldo de una silla. Aún no somos invitados. La señorita Lin tendrá que aclarar este dilema teológico, pero también en esto creo que todavía podemos encontrar oportunidades. Pido disculpas si es grosero, pero me gustaría mucho una explicación de este asunto, dijo Xia Lin. Se mantuvo rígida como una baqueta, con los brazos cruzados sobre el pectoral y lanzando miradas ocasionales a Angie. Lindy hizo una mueca, comprendiendo su angustia. Kai Renxian era consciente de las circunstancias únicas de Angie,
pero no se las mencionó a los demás, precisamente por los posibles malentendidos. Angie no es humana a pesar de su padre. Ella es enteramente un espíritu debido a las circunstancias de su concepción. No creo que necesitemos saber los detalles precisos, retumbó Gangwangli, apoyado contra la pared al lado del hogar. A pesar de sus palabras, parecía incómodo. Confío en que Lady K no dejaría pasar nada extraño. Como tus propios sentidos te dirán, ella no tiene sangre espiritual, y la unión de baronesa es completamente normal, Kai Renxian resumió brevemente. Lindy comprendió su malestar. No era algo de lo que se hablara, pero a veces, las líneas entre espíritu ensangrentado y espíritu podían ser borrosas, y a veces, eso conducía a problemas. Intentar realizar algún tipo de ritual de atado de bestias a otro cultivador fue un delito. Para lograrlo se necesitaron rituales que también eran crímenes. Por favor, no tomen mis palabras como desconfianza, Lady Kai, dijo Xialin, inclinando la cabeza. El contexto de esto era alarmante. Normalmente no es algo que valga la pena mencionar exactamente por esa razón, dijo Lindy. Lo admito, aunque es un poco doloroso que pienses eso de mí. Xialin frunció los labios y miró una vez más a Angie, que ahora hacía pucheros abiertamente. Me disculpo. Este asunto está cerca de mi corazón y mi reacción fue pobre. Lindy se preguntó eso, pero aceptó la disculpa. Dadas las circunstancias, no puedo culparte por una reacción exagerada leve. Gangwangli meneó la cabeza lentamente, todavía pareciendo desconcertado. Es bueno que no peleemos entre nosotros, pero ¿qué debemos hacer ahora que nos han dejado esperar? Debemos esperar, pero no debemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Kai Renxian. El leve golpeteo de la punta de su bota en el suelo era extraño. Kai Renxian no era dado a las garrapatas nerviosas. Se nos ha ordenado permanecer en este piso y no intentar subir las escaleras, ni salir del reducto sin informarles primero. Lo cual no significa que debamos permanecer en estas habitaciones, coincidió Mendean. Sí. Creo que sería bueno para nosotros conocer más sobre nuestros anfitriones en el tiempo que nos han dado para evitar más malentendidos, dijo Kai Renxian. Lady K es sabia, dijo Gangwangli. Me interesan los compañeros del Santuario del Sol que pasamos en el camino hacia aquí. Lindy recordó la habitación brillantemente iluminada que había vislumbrado con su pilar central tallado con muchas caras y escenas y dorado en oro. Dentro había hombres serenos vestidos con túnicas blancas. Me gustaría tener más tiempo para concentrarme en examinar el mural en el salón de la guarnición, dijo Mendan. Estoy seguro de que puedo lograr que algunos de nuestros excelentes anfitriones discutan sus historias. Si quiero separarme de Lady Kai, Xialin comenzó lentamente. La heredera asintió una vez y Xialin continuó. Entonces tal vez inspeccione la sala de entrenamiento. Si quiero ser útil, permítanme probar los caminos de sus guerreros. Buscaré a Il-Sur, dijo Kai Renxian. Es importante interrogar su posición dentro de esta confederación y su influencia en estas negociaciones. Tendré que considerar mi mejor camino, pero primero necesito tomarme un momento para mí, afirmó Lindy. Con esto, el grupo se dividió en sus tareas identificadas. He vuelto a arruinar las cosas. Lo siento, hermana mayor. Angie se sentó en la cama de la pequeña habitación que le habían proporcionado, pateando sus pies. No lo hiciste. Lindy se agachó frente a ella. No hiciste nada malo. Yo soy el que cometió errores. Pero soy yo el que está equivocado, dijo Angie con tristeza. Esa tía mala dijo que estoy rota, y esta gente también piensa que hay algo mal conmigo. Lindy frunció el ceño y sintió una leve presión en el hombro. Mirando hacia arriba, vio la cara de Sixian. Oye, no te metas en problemas, chorro. Ese otro espíritu de hielo era algo desagradable y esta gente aún no te conoce. Sixian no se equivoca, insistió Lindy. Aún no sabemos qué piensan de ti. Estoy seguro de que podemos aclarar las cosas. Yo, Zen, creo que Angie también se preocupa demasiado, la serpiente silbó desde la cama. Aún encogido, apenas se elevó por encima de la cama extendida. Creo que solo esperaba que los familiares de mamá me quisieran, murmuró Angie. Angie tiene todos los parientes que necesita aquí mismo, Guy se burló.
Lindy le lanzó una mirada a su hermano pequeño. No diré que te equivoques al sentirte como te sientes, Angie, Lindy dijo suavemente. Pero acabamos de llegar aquí. La gente todavía no está segura, así que intentemos causar una buena impresión, ¿de acuerdo? Angie soltó un pequeño resoplido mientras Lindy la envolvía en un abrazo. No soy un bebé. Mi hermana mayor no tiene por qué mimarme. Sin embargo, ella no alejó a Lindy. Después de un momento, Lindy se enderezó y ofreció su mano, ayudando a Angie a levantarse de la cama. Con Angie y Sengi siguiéndola, Lindy salió de la suite de habitaciones y entró al pasillo exterior. Afuera había un solo guardia de sus anfitriones, una cortesía más que cualquier otra cosa. ¿Han salido todos mis compañeros? Lindy preguntó enérgicamente. La mujer, con la cabeza llena más corta que ella, aunque el doble de ancha, asintió brevemente, con sus trenzas oscuras rebotando con el movimiento. ¿Lo han hecho, emisario? ¿Necesitas orientación? Lindy tarareó para sí misma, sintiendo las energías que emanaban a través de los pasillos cavernosos. Podía sentirlos lo suficientemente bien como para navegar por sí sola. Más difícil de pasar por alto que esas energías fueron las miradas nerviosas que el guardia le estaba disparando a Angie. Oye, señorita, no te voy a comer ni nada, dijo Angie, poniendo su mano en su cadera. Mi hermana mayor me ha enseñado algo mejor que eso. El guardia tosió en su mano, luciendo incómodo. Lo siento. No quise ofender, emisario. No soy yo quien debe disculparse, dijo Lindy con firmeza. ¿Puedo preguntar qué es lo que ha hecho que tu gente se sienta tan incómoda con mi hermana? Es anterior a mis apresuradas palabras. La mujer parecía querer retorcerse bajo sus miradas, pero su disciplina se lo impidió. Después de un largo momento, ella respondió, los niños de hielo necesitan alimentarse como lo hacen los dioses, no como lo hacen los humanos. La mayoría no actúa tan civilizadamente como tu hermana, emisaria. ¿Los niños de hielo son aquellos que nacen mal? Lindy pidió aclarar, recordando las palabras de Jaromila. ¿Aquellos que no toman bien las bendiciones del invierno? La mujer asintió, luciendo profundamente incómoda. Mi tía tiene un hijo así. Son mayores que yo pero tienen la mente de un niño y el hambre de un gran lobo. No es vergonzoso, pero sí triste, sí. La mayoría son peores y deben ser entregados al cuidado de la doncella y las voces. Realmente no quiero ofender. Está bien. Lindy suspiró y apretó la mano de Angie para consolarse. Quizás fue bueno que hubiera hablado. Tal vez si los líderes reconocieran la diferencia de Angie, esas miradas se desvanecerían. Lindy condujo sus espíritus por el pasillo bajo el cielo falso. Sería mejor, pensó, consultar con algunos de sus compañeros antes de decidir qué hacer ella misma. El calor era palpable en los salones de hierro mucho antes de que Lindy apareciera a la vista del Santuario del Sol. En otra parte del reducto de extranjeros, el aire contenía el frío de una mañana temprana de primavera, pero aquí, en el salón que conduce al santuario, se acercaba al calor de un verano fresco. El santuario en sí era una cámara circular con varias entradas espaciadas alrededor de su circunferencia. Estaba revestido con lo que Lindy ahora sabía que era una costosa madera blanca. Las paredes estaban decoradas con columnas de hueso tallado que representaban espíritus y bestias en forma estilizada. Cada uno estaba coronado por 3 caras. Mirando hacia el centro de la habitación estaba el rostro de un joven, brillante y sonriente, con una corona de rayos de sol en su cabello dorado. A la derecha de las columnas estaba el rostro de un hombre de barba roja, cuyo rostro tenía ojos desorbitados y los dientes al descubierto en lo que parecía más un gruñido que una sonrisa. El último fue un hombre viejo y marchito, cuya barba blanca tallada y fluida fluía hacia el arte que se encontraba más abajo en la columna. El rostro del hombre estaba profundamente arrugado y sus párpados hundidos implicaban que no había nada debajo. En el centro del santuario había un charco de agua clara que brillaba bajo la luz del intenso sol que emanaba de la piedra redonda que flotaba sobre él. Parecía una inmensa masa de ámbar cuidadosamente moldeada en una esfera perfecta, y brillaba con un resplandor interior que era casi cegador incluso para ella. La atención de Lindy se desvió del brillo y del arte por el sonido de un gruñido de esfuerzo familiar y tenso.
Parpadeó mientras miraba más allá de la brillante masa de ámbar y vio lo que estaba sucediendo al otro lado. Allí, frente a la brillante piscina, había un altar de hierro negro rematado con piedra blanca moteada, manchado por las cenizas de innumerables ceremonias. A su alrededor estaban reunidos los hombres que había vislumbrado antes, vestidos con túnicas blancas marcadas con distintos grados de puntada y abalorios para romper el blanco liso. A cada lado del altar había 2 sillas. En uno de ellos estaba sentado Gang Wangli, y en el otro estaba sentado un inmenso hombre extranjero con cabello castaño oscuro sostenido por un círculo de hierro que brillaba ligeramente anaranjado con calor y una barba corta. Un brillante manto dorado envuelta alrededor de sus anchos hombros. Sus manos estaban entrelazadas sobre el altar, sus codos descansando sobre él, y ambos se esforzaban poderosamente uno contra el otro, aparentemente tratando de empujar los brazos del otro hacia un lado o hacia el otro. Podía ver las venas que sobresalían en el cuello de Gang Wangli y el sudor en su frente a medida que milímetro a milímetro se veía obligado a ceder. La tensión en el rostro de su oponente no fue menos evidente. Un momento después de que ella entró en la habitación, el golpe del puño de Gang Wangli al golpear la parte superior del altar resonó en todo el santuario, seguido de risas de los hombres alrededor y fuertes bofetadas en la espalda para ambos. Contacto. Hilo 170 de Emisario 5. Al menos Gang Wangli parecía llevarse bien con ellos. Mientras cumplo mi palabra. No negaré su dedicación a la excelencia, retumbó el extranjero mientras se levantaba, flexionando la mano. Pido disculpas por mis palabras anteriores, Sir Ostrich. Fueron pronunciados por ignorancia, dijo Gang Wangli. De pie también inclinó la cabeza. Impetuosidad juvenil, la conozco bien, dijo el hombre mayor, rechazando sus disculpas. Pero tenemos invitados, mis disculpas por no notar tu entrada, emisario. Lindy sintió una leve conmoción por su antiguo nerviosismo mientras todas las miradas en la habitación se volvían hacia ella. Dejó de lado su incomodidad y ofreció una pequeña reverencia. Por favor, no me hagas caso. Solo esperaba ver cómo estaba mi compañero y ver su santuario. El hombre, Ostrich, le sonrió con los dientes y abrió bien los brazos. Sed bienvenidos entonces, aunque no es más que un lugar humilde el que hemos construido, tan lejos en el desierto estamos. Sus talladores y pintores ciertamente han hecho un trabajo increíble, elogió Lindy. Los rostros tallados en los pilares parecían casi vivos mirándola desde arriba. Sixian murmuró. Pero por favor, déjame presentarme. Soy Lindy, y esta es mi hermana menor, Angie, dijo Lindy cortésmente. Y Sengi, mi hermano, está a mi derecha. Soy Ostrich, el alma del sol, guardián de este pequeño lugar. De nada, Lin Che de Tsai, el hombre retumbó. Agitó la mano y dispersó a los sacerdotes menores de regreso a sus deberes. Gang Wangli lo siguió mientras rodeaba el pozo. Su mirada se dirigió hacia sus compañeros y, por una vez, su expresión no cayó ni cambió cuando se detuvo frente a ellos. Lindy parpadeó mientras se arrodillaba, metiendo la mano bajo su manto para buscar algo. Su mano emergió sosteniendo un objeto ligeramente brillante. Al principio, Lindy pensó que era una piedra espiritual, pero Ellie no era adecuado para eso. De hecho, parecía casi un caramelo de azúcar. Extendió su mano hacia Angie y sonrió amablemente. Hola, joven señorita. He oído cosas buenas sobre ti, ¿crees que te gustaría un regalo? No soy una especie de bebé, resopló Angie, pero miró a Lindy. Supongo que tengo un poco de hambre. Lindy miró a Ostrich y asintió levemente. Yo, Zen, espero que Sir Sun Soul no sea tacaño, Zen silbó. Ostrich parpadeó. Qué Dios tan extraño para hablar como un hombre, pero que nadie diga que soy poco generoso. Se sacaron 2 caramelos más y quedaron atrapados en 2 bocas. Ambas cabezas de Sengi tarareaban de felicidad. Ostrich se quitó el polvo de los pantalones mientras se elevaba a su altura máxima, elevándose casi una cabeza completa incluso por encima de Lindy. Pido disculpas si me he excedido, emisario, pero sé que puede ser difícil cuidar a los niños. No me importa, dijo Lindy lentamente, mirando a Angie. Ella estaba haciendo rodar los dulces en su boca. Tenía las cejas fruncidas y parecía intensamente concentrada en el sabor. ¿De qué se trataba la contienda entre tú y mi compañero?
Hablé demasiado rápido, explicó Gang Wangli, inclinando la cabeza. Todavía me parece extraño que usted desdeñe tanto el valor marcial, Sir Ostrich, cuando claramente es un hombre de gran poder. No es una cuestión de valor desdeñoso, gruñó Ostrich. Un hombre no debe levantar la mano contra su prójimo, salvo en deportes amistosos. Si no te importa que te pregunte, ¿por qué? Preguntó Lindy. Parecía que lo que ella y Menden habían aprendido de las cartas era al menos exacto. El hombre extranjero se frotó la barbilla pensativamente, considerándola durante un largo momento antes de señalar las columnas. Habló con una voz clara y rodante que llamó la atención. Es como ves a tu alrededor. Los 3 aspectos del sol son los 3 aspectos de los hombres: el alegre e inspirador Coliada, señor del amanecer, el furioso y voluble Percunas, el portador de tormentas, y el sabio y misterioso Padre Cuervo, que camina más allá de las puertas. Un hombre que levanta las manos hacia otros hombres ha permitido que Percunas lo domine, cediendo a su tempestuosidad y rabia naturales. Un hombre así no puede permanecer entre los bronceados porque está abierto a los susurros de la noche exterior. Gang Wangli frunció el ceño durante el discurso, pero tuvo la impresión de que él ya lo había escuchado. No me inclino a estar de acuerdo. La disciplina y la práctica marcial van de la mano. Es bueno entonces que hables con un hombre tan radical como yo y mis camaradas, dijo Osric divertido. Algunos de mis colegas más cascarrabias consideran que incluso el deporte es demasiado. Pero tú me enfrentaste a la luz de Coliada, así que no discutamos más. Quizás en vuestras extrañas tierras del norte, donde la noche es débil y el sol asciende, las cosas sean diferentes. No diré más sobre el asunto, Sir Ostrich, dijo Gang Wangli. Debo decir que esperaba que me derrotaras más fácilmente dado tu poder. Las gruesas cejas de Ostrich se levantaron. Bajo la luz, tales competencias no son una cuestión de fuerza, sino de espíritu y disciplina. Lindy se había estado preguntando sobre eso. Ostrich parecía estar en la cima del tercer reino, aunque no estaba segura de cuán precisos eran sus sentidos entre estas personas. Aún así, fue bueno saber que estas personas se diferenciaban de sus pares más sureños. Algo a tener en cuenta para su informe. ¿Así es como llegas a aceptar a los hombres de las tribus de las nubes?, preguntó Lindy, llamando su atención. Los labios de Ostrich se movieron brevemente formando una mueca. Sí, es algo difícil, pero no son exactamente hombres como nosotros, ¿no? Sus almas bestias los protegen de los susurros de la noche. No pueden ser bronceados, pero sus caminos no hacen daño, tan lejos de las puertas. Debe estar refiriéndose al método de cultivo de las tribus de las nubes, donde se unían con sus monturas hasta el punto de combinar el cultivo. Déjame hacerte una pregunta por turno, emisario, dijo Ostrich. ¿Podrías explicarme este asunto contigo y estos niños? El estar detrás de tus ojos es ciertamente el signo de tu pacto, como lo es la sombra del sol de tu marido, pero no entiendo lo que siento entre vosotros. Ella y Gang Wangli compartieron una mirada y Lindy hizo una mueca. Ah, ese es otro malentendido. No hay matrimonios entre nuestro grupo. Sixian reprimió una risa en su cabeza. Ostrich parpadeó y una leve mirada de sorpresa cruzó sus rasgos. ¿Estás buscando entonces sellar una alianza matrimonial? Eso parece apresurado para una primera reunión. No, no lo somos, dijo Gang Wangli demasiado rápido. No lo somos, Lindy estuvo de acuerdo. Ostrich negó con la cabeza. Parecía un poco desaprobador en la mirada que le dio a Gang Wangli ahora. Bueno, de todos modos, no has respondido a mi pregunta, emisario. Es difícil explicarlo rápidamente, dijo Lindy, mirando a Sengi, quien ahora miraba con curiosidad la habitación. Sen parecía un poco hipnotizado, mirando fijamente la luz que irradiaba el ámbar en el centro de la cámara. Según los métodos imperiales, un cultivador, al ver la incomprensión de Ostrich de la palabra, se corrigió: una persona poderosa puede elegir unir su y con un espíritu o una bestia. El espíritu o bestia proporciona fuerza y compañía a la persona, y la persona ofrece al espíritu o bestia nuevas vías de crecimiento. Así es como los lazos de la gente de las nubes, pero menos profundos y permanentes, reflexionó Ostrich, peinándose los dedos en la barba. Sí, supongo que eso tiene algún sentido. Lindy presionó sus labios hasta formar una fina línea.
En realidad no era lo mismo en absoluto. Sixian reprendió. Tal vez Lindy lo permitió a regañadientes. No valía la pena discutir sobre ello. Oye, señor Ostrick, ¿tiene otro de esos dulces? Angie intervino desde su costado, sonriendo dulcemente. El extranjero soltó una carcajada y metió la mano bajo su manto para conseguir otro. Solo una más, joven señorita. De lo contrario te enfermarás. Gracias. Angie chirrió, casi arrebatándoselo de la mano. Fue sorprendente lo rápido que pudo cambiar el estado de ánimo de esa chica. Bueno, gracias por su tiempo y amabilidad. Señor, ¿te quedarás un tiempo, Gang Wangley? Creo que me gustaría, dijo Gang Wangley. Si Sir Ostrick lo permitiera, disfrutaría conversando más sobre nuestras diferencias y similitudes. Puedo liberar la tarde, sobre todo para un joven que corre tanto peligro dada la sensibilidad de todo esto, dijo Ostrick con remilgo. Será mejor que te quedes conmigo que te encuentres en el cuartel. Lindy tosió. La implicación era extraña. El extranjero sonaba como una abuela regañona. La expresión de Gang Wangley también falló por incredulidad. Bueno, Lindy dijo un poco demasiado fuerte. Quería preguntar, Sir Ostrick, ¿hay un lugar como este para aquellos de mi tipo? Si voy a hablar en el papel que me han etiquetado, creo que debería comprender mejor sus costumbres. Los sacerdotes del sol eran interesantes, y ella definitivamente había aprendido más sobre cómo estas personas se organizaban socialmente, sin importar lo extraño que fuera, pero aún necesitaba aprender qué significaba el título que le asignaron. Ostrick parecía pensativo mientras asentía. Supongo que sí. Encontrarás el santuario del invierno, al menos el menor, más adelante en esta sala. Hizo un gesto hacia la entrada en el muro más alejado. Él le dio una serie de instrucciones y, con una última reverencia, Lindy se separó, dejando a Gang con su discusión sobre la naturaleza del sol con el hombre mayor. El camino que tomó no fue largo, aunque tomó muchos giros. Lindy decidió que invadir este lugar con fuerzas pares sería una pesadilla. Ella siguió sus dedos a lo largo de la pared y se encontró incapaz de atravesar el hierro denso y rico en. Fue como intentar atravesar otro cultivador. A medida que se acercaba al santuario, el cielo pintado comenzó a estallar en los ricos colores del atardecer y luego se desvaneció en negro. Con cada paso que daba, la luz se atenuaba. Si ella hubiera sido una mortal, todo habría quedado completamente oscuro cuando el pasaje se abrió a una alta habitación cilíndrica con techo abovedado. Dispuestas alrededor de la habitación, vio 3 estatuas de hierro, con sus cabezas cerca del techo, a unos 5 metros de altura. A la izquierda había una joven vestida con ricas insignias de piel. Sobre su cabeza descansaba una corona con púa similar a la que Jaromila había usado en la batalla. Un cetro estaba sujeto con su mano derecha y elevado hacia el techo, y su mano izquierda sujetaba un orbe brillante de cristal a su pecho. En el centro había una mujer madura, cuyas manos sostenían armas de hielo azul brillante, con un par de hachas levantadas sobre su cabeza. La expresión de la mujer madura era un gruñido desafiante y su cabello colgaba suelto y salvaje alrededor de sus hombros. Escandalosamente, la mujer fue vestida únicamente con la piel y el pelaje de alguna bestia no identificable, envuelta alrededor de sus hombros como la capa. El resto de su cuerpo estaba completamente desnudo y representado con detalles incómodos. A la derecha había una bruja. Horrible, con papada flácida, barbilla puntiaguda, nariz bulbosa y cabello salvaje parecido a la paja. La bruja se inclinó sobre una mesa y sostuvo un mortero en sus manos. Estaba vestida con túnicas y pieles sin forma, y su expresión era una sonrisa torcida que exponía colmillos torcidos. Un collar de cráneos humanos colgaba de su cuello. Durante un largo momento, la mirada de Lindy permaneció en la bruja. Algo en el rostro de hierro frío resonaba con la escalofriante nota de silencio y finales que había cultivado en forma de la serenata del alma congelada y las artes de reflexión de la noche sin estrellas. Más que eso, había algo solitario allí, en los hombros encorvados y en el rostro sombreado y arrugado. Entonces Lindy sintió que Angie le apretaba la mano. Ella miró a Angie y el espíritu miró hacia atrás con curiosidad. ¿Por qué paramos, hermana mayor? No es nada, dijo Lindy en voz baja. Parecía una falta de respeto hablar en voz alta en este lugar. Echemos un vistazo.
Contacto.